Este es uno de los temas más emblemáticos de Los Redondos, un himno dentro del disco Luzbelito, un disco que además marcó a toda una generación. Estoy seguro que no hay argentino que no haya escuchado este tema y este disco miles de veces. Sin embargo, cada vez que me siento a prestarle atención, descubro nuevos detalles, cosas que antes no había notado. La estructura del tema que no es típica, hay decisiones de producción que son de todo menos obvias y un final que la verdad me cambió completamente la forma de escucharlo. Hoy vamos a desarmar capa por capa el tema Juguetes Perdidos y vamos a tratar de entender por qué casi después de 30 años sigue siendo uno de los temas más potentes del rock argentino. Sean bienvenidos a este canal de producción musical con un enfoque distinto. Mi nombre es Leo Fusaro y si te interesa este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte. Luzbelito es el octavo álbum de estudio de Los Redondos y se publicó en 1996. Para esa época, Los Redondos ya eran una banda consagrada, un fenómeno de masas, pero no de los que se construyen a través del marketing. Su popularidad venía de tener grandes canciones, muchísima mística y además una conexión con su público realmente única. Luzbelito es un disco conceptual, es decir, hay una unidad temática que atraviesa todas las canciones. Y para muchos, el tema Juguetes Perdidos es el corazón de este disco. La letra está llena de imágenes muy potentes. Banderas, el diablo, el amor, la revolución y la música y su producción acompañan esa potencia con una intensidad que no decae en ningún momento. Pero a mí particularmente lo que me resultó más interesante no es lo que dice o la música, sino cómo está construido, las decisiones que se tomaron a la hora de producirlo. Porque, como vamos a ver a lo largo de este video, Juguetes Perdidos parece un tema simple, pero las decisiones de producción y artísticas que tiene lo hacen ser mucho más complejo y jugado en varios aspectos de lo que uno podría pensar a simple vista. Vamos a lo primero que noté cuando empecé a analizar el tema, su estructura. Es una estructura en apariencia clásica, con una introducción, una estrofa, un estribillo, luego una repetición de esa estrofa y estribillo y pasa a una parte C. Así repite 2 veces la forma, para luego pasar otra vez a hacer estrofa, estribillo, hasta el final que se va en un fade out. Esto me llamó la atención de inmediato, porque si bien es una estructura clásica, hay muchas repeticiones de la estrofa y el estribillo, hay muchísimo contenido de letra y sin embargo no se hace ni repetitivo, ni aburrido, ni tedioso, ni perdemos la atención de la escucha en ningún momento. ¿Y por qué pasa esto? Por decisiones de producción y artísticas. Nunca son 2 estrofas o 2 estribillos iguales. Siempre hay un detalle, algo que aparece, algo que se retira, una intensidad que crece, algo que cambia. Esto hace que, al no repetir completamente igual lo que están haciendo, sea siempre nuevo y nos esté llamando todo el tiempo la atención a mantener la escucha ahí, a mantenernos atentos. La armonía, por su parte, es relativamente simple. En la estrofa se va a mantener sobre el primero y cuarto grado y luego al estribillo va a ir al quinto grado. Pero a ver, esta aparente simplicidad no es un límite en sí mismo, sino es una decisión, porque la complejidad del tema no está en sus acordes, sino en cómo utiliza los diferentes elementos y la armonía para generar un clima, para meternos en el ambiente que quieren transmitir. Antes de meternos de lleno en el análisis y ver cómo suena, quiero marcar un detalle que me llamó mucho la atención también. El final termina con un fade out, pero no es el típico fade out. En general en las canciones, cuando se va en un fade out lento y se va apagando, lo que suele pasar es que estamos dentro de un loop repetitivo donde escuchamos siempre lo mismo varias veces y eso termina yéndose y diluyéndose de a poquito en el volumen. En este caso hace algo completamente distinto e inusual. Empieza la bajada del volumen del fade out en una parte nueva, en lo que podemos reconocer como un nuevo estribillo, sin letra, instrumental, pero empieza ahí. Y se está yendo de a poco hasta que en el momento en que casi es imperceptible el volumen,
Si uno presta atención, puede escuchar que empieza un solo de guitarra nuevo en otro lugar completamente distinto. En condiciones normales ese solo se hubiera quedado y se escucharía, pero en este caso deciden apagar el tema y que se cierre en ese momento. Lo primero que escuchamos en la introducción es sumamente interesante. La batería empieza el tema con un redoble de snare, un redoble de tambor. Es un redoble que nos remite a lo militar, a la marcha militar. En ese redoble creo que hay una decisión muy fuerte y muy importante. El redoble de tambor militar nos remite a imágenes muy concretas. Lo podemos asociar a la disciplina, a la marcha, al ir caminando todos juntos o a la militancia también. Y la letra, en particular de este tema, creo que refleja mucho esta temática. Pero lo más interesante viene justamente después. La forma del tema trabaja con una estructura de 8 compases. 4 compases para el primer grado, 4 compases para el cuarto grado. En este caso estamos en una tonalidad de mi mayor. Pero antes de arrancar esta estructura de 4 y 4, hacen 2 compases completamente afuera de esta forma. Fíjense esto, ¿no? Los primeros 4 compases del tema no tienen bajo, están solamente las guitarras y la batería. Acá en el espectro podemos ver cómo es todo más angosto, ¿no? Como más centrado en los medios. La batería y las guitarras están solitas. Entonces es como si el tema estuviera tomando aire antes de empezar. Y acá se ve claramente la entrada del bajo en los graves. Esta energía que figura acá es el bajo ingresando. Esto es una decisión importante, no es una casualidad, ¿no? El redoble militar que escuchamos al principio es algo que va a ser muy importante en todo el tema. Y la ausencia del bajo en esos primeros compases nos genera una expectativa de que algo va a pasar, ¿no? De que nos anticipa algo, de prepara para después cuando viene la energía de toda la banda trabajando junta. Acá escuchamos, por ejemplo, el cambio entre la introducción y cuando entra la base de la batería. Fíjense ahora el peso que tiene cuando está el bajo. Ya cuando empieza el tema, incluida la voz, de lo primero que quiero que charlemos es sobre la base de batería. La batería es simple pero efectiva. Está haciendo una base de rock en 4 cuartos. Y el bajo se suma y se acopla a esta base tocando exactamente las mismas figuras que el bombo de la batería. Están los dos ensambladísimos y se unen perfectamente. Esto le da un peso enorme a la base. Son bien densos, bien pesados y marcan el pulso de la canción de una manera inequívoca. El bajo en esta sección no hace grandes juegos, hace la tónica de los acordes y, como dije, está ensamblado a la figura que hace el bombo. Está contenido, en algunos momentos juega marcando una octava, pero en general se mantiene en ese lugar. Está formando parte de la base, es el piso que sostiene todo junto con la batería. Esto es el bajo. Acá el bajo está haciendo más que nada un soporte rítmico y de armonía, ¿no? De plantar lo que es la nota fundamental, la nota raíz de lo que estamos escuchando. Y en este caso está muy bien ensamblado con la batería, que trabajan en conjunto. Presten la atención cómo están tocando las mismas figuras rítmicas, el bombo y el bajo. Prácticamente son lo mismo, están súper ensambladas. Por eso se siente tan firme lo que es la base, ¿no? Se escuchan 2 guitarras sonando al principio, una con un registro más grave y otra con un registro un poco más agudo.
Las dos guitarras trabajan rítmicamente haciendo un machaque que ya escuchamos en el primer arreglo del redoblante. Ese motivo rítmico que escuchamos desde la intro está presente en todo lo que tocan las guitarras. Pero lo que más me llama la atención de las guitarras es más bien el timbre. Están muy distorsionadas, sin embargo, no tienen un brillo filoso y agresivo. Más bien tienen como un carácter un poco más opaco, más oscuro. Y esto es clave para entender la atmósfera que transmite el tema. Porque a pesar de lo que uno creería, no son acordes menores. Y sin embargo, se siente todo el tiempo esa atmósfera un poco pesada, introspectiva, un poco melancólica también. Esa oscuridad no viene de la armonía, sino más bien del timbre. Viene de una decisión de producción muy clara y concreta para que suenen así, opacas, graves, con poco brillo y mucho peso. Fíjense cómo bajó de registro cuando entró el bajo, ¿no? Y abajo. Ese último punteíto da pie a la entrada de la estrofa. Esto. El tratamiento de la voz del indio en este tema es muy particular. Si la escuchamos de manera aislada, se siente un poco áspera, un poco distorsionada, no es una voz grandilocuente ni brillante, tiene una reverb muy corta, no hay delays largos ni grandes efectos del procesamiento. Pero cuando la escuchás en conjunto con las guitarras, ahí es donde sucede la magia. La voz se funde con las guitarras de una manera tan única que es muy difícil de escucharlas en otro tipo de producciones. Y acá viene una decisión de producción también que es clave y muy particular. La voz no está al frente completamente de la producción. No está por encima de todo como suele pasar en las producciones modernas. Está al mismo nivel que las guitarras, incluso en algunos momentos se siente un poquito por detrás. Esto es una decisión consciente y muy particular en la producción. En general, en las voces, en las producciones modernas, se tiende a tomar la decisión de que estén al frente de todo, que sean súper cristalinas y entendibles. Y, con excepción de los elementos de percusión, siempre las voces están adelante de todo, junto con la percusión y la armonía 1 o 2 pasos por detrás. Acá no. La voz es un elemento más del conjunto. Es parte del bloque de energía que construye toda la banda. Todos los elementos tienen el mismo peso dentro de la producción. Licor delirio del amor. Fíjense que es áspera, ¿no? No es una voz cristalina. Acá se duplica. Ese efecto de picheo está buenísimo. Y en la coda, más cantidad de voces que se armonizan y más brillantes también. Quiero que presten atención cómo la voz, que antes la escuchamos aislada, sonaba áspera, un poco ruda, digamos, no es una voz cristalina de una toma que se sienta perfecta, enorme, ¿no? Como, en cambio, cuando la escuchemos ahora con las guitarras, todo va a empezar a funcionar, porque se fusionan de una manera en que es espectacular cómo trabajan juntas, se necesitan mutuamente las guitarras y la voz. La voz tiene ese brillo que quizás no tienen las guitarras, ¿no? Y las guitarras son súper amplias. Ahí crecieron.
Ese efecto de pitch lo hacen los dos, las guitarras y la voz. Presten atención cómo también están... La voz está súper metida en la guitarra. Están casi por detrás. Esto es muy atípico. En las producciones más modernas la voz está muchísimo más al frente. Cuando llegamos al estribillo, el tema cambia. La batería sigue sosteniendo esa base de rock, pero ahora incorpora el redoble que escuchamos en la intro como parte de la base, haciendo un guiño a lo que habíamos escuchado previamente. Y el bajo se suelta armónicamente. Sigue estando atado desde lo rítmico al bombo, pero en este caso ya despliega la tercera y la quinta nota del acorde. Pasa a tener una función un poquito más armónica que solo rítmica. Este cambio sutil lo que nos hace sentir es que al principio en las estrofas lo que estábamos era más atados a la tierra. Sin embargo, ahora empezamos a caminar, nos soltamos junto con la armonía para ir escuchando cómo se despliega el camino armónico. Ensamblado. Y ahora se suelta. Noten también cómo contesta, no cae en el 1, no hace kun, ka, ka, tu, ku, kin, sino que espera, hace silencio, pa, 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 pin, tu, ta, 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 ka, tin. 1. Y ahora vuelve a tierra. En este momento donde resuelve la cadencia del estribillo. Digamos, es un contraste desde el arreglo, desde lo rítmico y desde también las notas que está tocando de cada uno de los acordes. Y acá en el estribillo hay una parte de la estructura que me parece súper interesante también. Y es que se comen un pulso del compás. Si nosotros contamos los 4 pulsos del compás, vamos a notar que la resolución está en el pulso 4 de uno de los compases. Acá se puede ver claramente, si yo tomo la grilla, tenemos un compás acá, en esto que estoy poniendo en blanco, ¿no? Señalizando, tenemos el segundo compás, el tercer compás acá, y este es el último, el cuarto compás. Si se fijan, termina acá el bajo, en mitad del cuarto compás, y cuenta 4 pulsos acá, en el final. A partir de que el estribillo resuelve la cadencia, ahí cuenta 4 para volver a la estrofa, y no antes. Lo normal sería, en el 99% de los temas, que la cadencia se resuelva en el tiempo 1. En este caso no, lo resuelven antes, y a partir de esa resolución cuentan 4 pulsos para volver a la estrofa. Por eso, si contamos, no tenemos 4 compases exactos. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Me faltó un pulso. Bien, fíjense, no le presto atención a antes y empiezo a contar a partir de que resuelve. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ahí entra la estrofa de nuevo. O sea, hay una figura que se perdió en el medio de este estribillo. Esto es súper atípico y si no me hubiera puesto a analizarlo no me hubiera dado cuenta, porque el tema en sí mismo funciona de una manera tan orgánica que no te das cuenta de este detalle que es maravilloso, la verdad. Cuando volvemos a la segunda estrofa, prácticamente es igual a la primera. El bajo vuelve a su rol, la voz sigue en el mismo lugar, la batería vuelve a hacer lo mismo que estaba haciendo antes.
Pero acá vienen lo que son las decisiones de producción interesantes. Se agrega una tercer guitarra, haciendo un punteo agudo que no estaba antes. Una voz de guitarra en un registro alto que acompaña el arreglo de la voz principal. Ese punteo que aparece no es un solo, no es una melodía nueva, es un detalle, algo que aparece para que le prestemos atención inconscientemente y nos siga pareciendo que el tema evolucionó, que nos sigue pareciendo interesante para seguir escuchando. Esto refresca lo que es la repetición, porque la estrofa que estamos escuchando es igual a la previa. Y la repetición, si no tiene ningún elemento nuevo, si no hay ningún cambio, puede volverse monótona. Ese pequeño arreglo de guitarra es lo que hace que cambie esta repetición y hace que esta segunda estrofa no se sienta como una repetición vacía. Y acá viene algo que realmente vale la pena nombrar, la letra. La letra del tema tiene algo muy particular, no repite casi nunca lo mismo. Cada estrofa tiene un contenido diferente y cada estribillo también. Esto es una decisión muy jugada. La mayoría de las producciones mainstream y del que llegan al gran público trabajan fundamentalmente sobre la repetición. Esto es una estrategia muy utilizada porque la repetición hace que las canciones sean más fáciles de asimilar y más fáciles de recordar. Acá, la única frase que se repite es: cuando la noche es más oscura, se enciende el día en tu corazón. Y esa frase aparece en uno de los primeros estribillos y aparece en el último. La única diferencia es que en el primer estribillo lo hacen un registro más grave y en el último lo hacen un registro más agudo, dándole más potencia a ese cierre. Por esto, a pesar de tener una letra que no vuelve a repetir nunca, esa repetición pequeña de un estribillo que ya habíamos escuchado previamente hace que funcione como un ancla, que nos vuelva a llevar a tierra hacia el final de todo este viaje que tuvimos en la canción. Y ahora sí llegamos a la parte C, a lo que sería una coda. Acá cambia completamente la funcionalidad y la atmósfera que transmite el tema. Analicemos y visualicemos ahora en el espectrómetro lo que es el cambio del estribillo a la coda, el cambio tímbrico cuando pasamos de tener como protagonistas a las guitarras eléctricas a cuando aparecen las guitarras electroacústicas que tienen tanto brillo. Ahora, fíjense en esta zona cómo aparecieron un montón de armónicos brillantísimos. Se pone más luminoso este momento, más esperanzador, diría yo también. Hermoso, y ahí volvemos. Fíjense cómo se apagó. Ya no tenemos energía en esta zona. En este caso, lo que pasó es que siguen estando las guitarras eléctricas, ¿no? Pero están menos distorsionadas. Aparecieron guitarras acústicas, guitarras electroacústicas, que tienen muchísimo brillo, mucha más carga en lo que es el registro agudo. Es un momento que tiene un contraste enorme. Todo lo que veníamos sintiendo como oscuro, como pesado, como bastante contenido también, de repente se vuelve brillante, se vuelve abierto, se vuelve más optimista. Y acá tenemos a la batería y el bajo. La batería también cambió, ¿no? Sigue sosteniendo la misma base, pero se siente un poquito más tranquila, menos agresiva, con una llevada más ligera. Y acá el bajo tiene un detalle precioso. La batería sigue cayendo en el pulso 1 y 3 en tierra, pero si le prestamos atención al bajo, hay uno de los golpes que está corrido, que cae un poquito antes que el bombo. Este. Ahí. Primero aparece el bajo y después el bombo que cae en el 1. Y boom. Y no.
La batería y el bajo se están un poco como desacoplando, no están siguiéndose derecho rítmicamente lo que está haciendo uno y el otro. Esa pequeña diferencia cambia mucho la sensación de lo que escuchamos. Digamos que la base se vuelve un poquito más ligera, no está tan anclada a tierra, no tiene tanto peso como venía teniendo antes. Es como una decisión de sentir que la base y el tema en sí mismo respira en este momento, ¿no? Después de toda la intensidad que manejamos hasta ahora. Después de la coda, el tema vuelve a repetir su forma, pero lo que va variando es la intensidad con que está tocado, con que está interpretado. La banda se siente como que está tocando en vivo y justamente por esto van creciendo en intensidad y en energía a medida que avanzamos. La batería incorpora el redoble militar que escuchamos en la intro y en algunos de los estribillos, ahora lo incorpora también en la estrofa. Está constantemente llevándonos, haciéndonos marchar junto con el ambiente del tema. Junto con la banda estamos caminando a la par, o da esa sensación. Luego de hacer dos formas completas, el tema empieza a trabajar con estrofa y estribillo. No va a volver de nuevo a lo que es la coda y va a hacer esta repetición de estrofa-estribillo hasta el final, donde se va a ir en un fade out. Pero se nota que esto está grabado todos juntos y que este no era un final real, que ellos seguían tocando y construyeron ese fade out para darle un cierre. Esto que dije antes, si uno escucha el último casi poquito que queda de volumen en el final, se nota que empieza un solo de guitarra nuevamente cuando ya el tema se apaga. Creo que acá también se aprovechó como una decisión de producción porque nos transmite una sensación de que podríamos seguir eternamente caminando a la par junto con ellos. Porque no hay un cierre, no hay una resolución. Hay un final que no se siente como un final, que nos invita a seguir caminando, a seguir escuchando también. Como vimos, Juguetes Perdidos es un tema que en apariencia parece simple, pero que realmente no lo es. Tiene una estructura clásica, pero con algunos detalles que la rompen y la desafían en algunos momentos, pero que a su vez son casi imperceptibles, que pasan como una escucha normal, que uno no se siente extrañado por estas decisiones. Trabaja sobre una armonía sencilla, pero las decisiones de composición y de timbre hacen que tenga una profundidad emocional enorme. Tiene una letra que no se repite casi nada y eso la hace casi única en el cancionero popular argentino. Y tiene un final que se siente como que no termina del todo, que nos invita a seguir. El tema no finaliza de manera abrupta y resolutiva, se va de a poco, se desvanece, dejándonos una sensación de que podría seguir sonando por siempre. Yo creo que por esto el tema Juguetes Perdidos es uno de los más importantes de la discografía de Los Redondos. No por ser el más famoso ni el más complejo, sino porque está construido con una coherencia interna de cada uno de sus elementos. La batería, el bajo, la voz, todo trabaja para funcionar en conjunto. El todo termina siendo mucho más que la suma de las partes. Y eso, a fin de cuentas, es lo que distingue una producción que se enfoca más en transmitir la emoción que quizás otras que están más preocupadas por adaptarse a las formas de consumo de la industria. Si llegaste hasta acá y te gustó el video, te invito a suscribirte al canal y a seguirme en mis otras redes sociales. Y me encantaría poder hacer un video analizando todo el disco Luzbelito. Si te parece interesante también, déjame tu comentario para saber que hay del otro lado más gente que también está interesada en este tipo de producciones. Nos vemos en el próximo video. Bye.